Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a ver decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Vamos a empezar hablando de lo que ocurre en Chile. Gran debate mediático justamente porque lo que se toma en consideración hoy en la Cámara Parlamentaria es la posibilidad de retirar el 10% de los fondos acumulados en la AFP, que es la jubilación privada. Reino Unido ha tomado una decisión, excluyó a Huawei de su red de telecomunicación 5G. Y hoy en nuestro análisis vamos a ver Cuba en esta etapa post-pandémica. Cuba, después de abrir sus puertas al turismo, cómo se las está ingeniando para cubrir necesidades de sus habitantes. Vamos a ver cómo en Chile la Cámara de Diputados vota el proyecto de ley de reforma constitucional que busca permitir el retiro del 10% de lo acumulado en el fondo de pensiones. Este retiro se da de manera anticipada y por única vez por motivo de la pandemia. Los ciudadanos están hasta el miércoles cruzando los dedos para que la Cámara le dé voto positivo. Primero va a diputados, después va al Senado. Este proyecto de ley permite retirar, decíamos, fondos acumulados en la cuenta del propio usuario. La esperanza que tienen es poder ingresar un dinero, un fondito que les hace falta, asfixiados por la crisis económica, luego de quedar al margen de las ayudas del gobierno. Son los hombres y las mujeres de la llamada clase media. Familias que recibían ingresos por más de 400.000 pesos y que pese a acogerse a la ley de protección de empleo, han visto caer su poder adquisitivo en un 55% o más y no han recibido ningún apoyo estatal. Más allá de la canasta familiar que no resuelve deudas, gastos de escolaridad, hipotecas ni cuentas básicas. Mientras en el Congreso los detractores de este proyecto de ley ponen toda la carne a la parrilla para evitar a toda costa el avance del proyecto. Existe una especie de consenso en la sociedad en exigir la recuperación del 10% de lo acumulado en el fondo de pensión. Según las últimas encuestas, más del 80% de los ciudadanos estarían de acuerdo en eso. Una mayoría social que pone de manifiesto la urgencia de hoy, mucha, y la seguridad de una previsión digna para mañana, poca. Costa Rica apunta a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por una reducción presupuestaria ante la crisis. El gobierno el domingo anunciaba, Carlos Alvarado, busca negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la aprobación de créditos y una reducción presupuestaria para hacerle frente a la crisis que deja la pandemia. El lunes ha sido blanco de críticas de todos los sectores el gobierno nacional. Por lo tanto, su propuesta anunciada la noche del domingo urge al Congreso a aprobar varios créditos, en especial uno de 504 millones de dólares del FMI para luego abrir una negociación con el organismo buscando un llamado acuerdo stand-by, de cuyas características no se precisaron detalles a la población del país. Fuentes oficiales dicen el deterioro de las finanzas públicas podría ser que al fin de este 2020 el déficit público esté anclado en el 9,7% del Producto Interno Bruto. Argentina logró refinanciar deuda pública en pesos en el segundo trimestre del año, mostrando mayor confianza del mercado hacia las políticas financieras que ejecuta el gobierno de Alberto Fernández. La Secretaría de Finanzas, adscripta a la cartera económica, informó que entre abril y junio el gobierno pudo refinanciar todos los vencimientos de deuda previstos para ese periodo al captar 11.395 millones de pesos, casi 160 millones de dólares del mercado financiero a través de distintas operaciones. El ministerio, citado por la agencia de noticias estatal Telam, dijo que siguen trabajando en la construcción de un perfil de vencimientos sostenibles en el tiempo y en poder ofrecer instrumentos atractivos a los inversores con el objetivo de desarrollar una fuerte permanente de financiamiento para el Tesoro Nacional. Se destaca aquí, el gobierno de Fernández apuesta a fortalecer el mercado de deuda en la moneda nacional en medio de tensas negociaciones con los bonistas externos, que son los que tienen en sus manos títulos en divisas por más de 66.000 millones de dólares. Deuda pública argentina, primer trimestre del año, está estimada en
274.247 millones de dólares. De ese monto, 94% está nominada en moneda extranjera, según datos oficiales. Nos quedamos con este tuit. Siempre nos gusta darles un poquito de bibliografía sobre el tema. Martes de lectura propone Leonel Fernández, político latinoamericano. Centroamericano también, si quieren. Leonel dice: este es un libro refrescante para el momento en que vivimos. 2 premios Nobel de Economía nos aseguran que tenemos los recursos necesarios para afrontar nuestros problemas económicos, sociales y políticos más acuciantes. Banerjee y Duflo, Buena economía para tiempos difíciles, se llama este texto. Si lo consiguen, me avisan. Fundamental. Hay otro tuit también allí que agrega Fernández. Cuentan que estos autores abordan temas de crecimiento, comercio internacional, desigualdad, cambio climático, empleo y salarios. Que está escrito en forma simple, accesible para todos, y él dice: recomendable. Dejo Latinoamérica para ir a Estados Unidos. Déficit presupuestario del país toca récord, 864.000 millones en junio, y esto elevó el déficit total del año a un máximo histórico de 2,7 billones de dólares. Datos mensuales del Departamento del Tesoro. Los desembolsos acumulados para junio también alcanzaron un récord, 5.000 millones de dólares. Señalamos, la economía de Estados Unidos se contrajo 5% en los primeros 3 meses 2020, en el mayor declive desde la crisis del 2008-2009, porque los 50 estados del país suspendieron actividades buscando frenar, hasta ahora no lo han logrado, la expansión del coronavirus. Las empresas reabrieron en gran medida en los últimos 2 meses, pero los economistas aún advierten sobre una recesión de 2 dígitos para el trimestre que finalizó en el mes de junio. Huawei, Reino Unido. Tema que vamos a abordar a la vuelta de la pausa. El indicador o el número, el dato estadístico, 19,1% entre marzo y mayo pasados, los 3 meses más duros de la cuarentena, informó este martes la Oficina Nacional de Estadísticas del país. Así entonces, Reino Unido enfrenta su peor recesión en 300 años. En medio de esa crisis, Londres le cierra la puerta a un gigante chino. El gobierno británico anunció jornada de martes la prohibición a los operadores de telecomunicaciones de comprar nuevos equipamientos para sus redes 5G a Huawei a partir de fin de este año. Impone que se retiren todos los antiguos teléfonos o dispositivos antes del 2027. Al hacer este anuncio ante la Cámara de los Comunes, el ministro de Cultura y Sector Digital, Oliver Dowden, justificó la decisión por la incertidumbre que causan las sanciones anunciadas en mayo por Estados Unidos contra Huawei para impedir el acceso a los semiconductores fabricados con componentes estadounidenses. Tras el anuncio, el gigante chino se pronunció. Huawei calificó de politizada y decepcionante su exclusión de la red 5G británica. Lamentablemente, nuestro futuro en Reino Unido ha sido politizado. Esta es una cuestión de política comercial de Estados Unidos y no de seguridad, afirmó el portavoz de Huawei en Londres, declarándose decepcionado por una decisión que amenaza con ralentizar el desarrollo digital del país y aumentar facturas de los usuarios, dado que los equipos de sus competidores son más costosos, más caros. Es la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil. Es revolucionaria porque promete conectar todo, en cualquier lugar y todo el tiempo. A diferencia de la 4G, que usa ondas más largas, la 5G utiliza ondas milimétricas, frecuencias súper altas que teóricamente serían capaces de multiplicar por 20 la velocidad.
Resultado, no más buffer al mirar un video, cuya descarga no tardará más de unos pocos segundos en el caso de un archivo de 1 GB contra varios minutos con 4G. Lo que promete la tecnología 5G es la casi desaparición de la latencia, el tiempo que necesita la red para responder a un pedido. Ofrecerá un potencial enorme para el desarrollo de la e-salud, la conexión de las ciudades para la recolección de residuos, por ejemplo, la generalización de los vehículos autónomos y conectados, o la digitalización de la economía, en particular para la industria. Con la 5G, el volumen de información va a explotar, pero esta tecnología está acompañada de un riesgo, el robo de millones de datos, incluyendo secretos industriales o datos privados. La red 5G es más difícil de proteger que la de su predecesor. Las ondas milimétricas tienen un alcance y una penetración limitados. Por lo tanto, se necesitarán nuevos transmisores, antenas dirigidas a cada usuario gracias a células especiales que permiten seguirlo en sus desplazamientos. Para poder usar esta tecnología, habrá que equiparse de routers o móviles. Otro tema. Angela Merkel, canciller alemana, dijo que se encuentra presidiendo por 6 meses la Unión Europea y que no está claro si los líderes de este bloque llegarán a un acuerdo sobre un fondo de recuperación pandémica. 750.000 millones de euros, zona euro, de euros es lo que plantea este fondo. Discutiremos el viernes cómo podemos llegar a un acuerdo común. Todavía tenemos posiciones diferentes. No puedo decir si llegaremos a un acuerdo el viernes, pero en cualquier caso sería bueno para Europa. La tarea es inmensa, por lo que la respuesta debe ser excelente, y no es posible comprometerse con todos los detalles de antemano. Pero se necesita un esfuerzo especial que deje en claro que Europa quiere mantenerse unida en estos tiempos difíciles. Tiene una dimensión política. Por su parte, el primer ministro italiano Giuseppe Conte, que se reunía con Merkel también, destacó que esta Unión Europea tiene que mantener las ambiciones políticas al presentar su paquete de recuperación pandémica. Él también advirtió de una crisis económica que quede sin resolver y podría significar una destrucción completa del mercado común. Líderes europeos se están preparando para esta reunión en persona el viernes y el sábado, buscando este acuerdo, este paquete de estímulo único de 500.000 millones de euros propuestos por Alemania y Francia. Gran parte del dinero de estímulo se destinaría a ayudar a los países más afectados y sus impactos económicos, caso Italia y España. Algunos países fiscalmente conservadores se oponen a este plan porque implicaría pedir prestado al bloque en su conjunto por primera vez. Conte pidió el lunes una acción rápida, advirtiendo cualquier retraso implica echar para atrás la recuperación económica europea. Aquí está en juego los valores comunes y los intereses comunes. Si dejamos esta crisis en funcionamiento, como lo está haciendo ahora, en un corto periodo de tiempo tendremos una destrucción completa del mercado común, porque claramente tendríamos una fragmentación inevitable, y esto no beneficia a nadie. Ni siquiera a países como Alemania, que tienen un espacio fiscal notablemente superior a otros países e Italia. La fragmentación del mercado común sería una destrucción de valores también para aquellos países que son más fuertes financieramente. Traería la destrucción de esas cadenas de valores comunes y, por lo tanto, en una perspectiva de economías integradas, sería destructivo para todos. A la vuelta, las discusiones post-pandémicas en Cuba. Se cuida la salud. Tienen además una lectura sanitaria hecha. La cuestión ahora es lo que viene y la agricultura ocupa un rol destacado. Buscaba en internet simplemente con la indicación agricultura urbana la información que hay. Es
Es muchísima, es vasta. Nuestros pueblos están dando una gran lección esta época de pandemia. Cuba no es la excepción. Fíjense cómo los residentes se las han ingeniado para tener estas bellezas, jardines urbanos, seguros de que cultivar su propio alimento ayuda en estos tiempos difíciles. En Cuba, desde finales de la década de los 80, la autosatisfacción alimentaria fue considerada prioritaria para el gobierno, pero no fue hasta el periodo especial en los años 90 que alcanzó auge la agricultura urbana. Patios, jardines y parcelas fueron la alternativa de familias para producir sus propios alimentos ante la falta de abasto en el país. Posteriormente, esta respuesta a la necesidad dio paso al programa de agricultura urbana, suburbana y familiar, que se ha convertido en una de las estrategias para elevar la producción de alimentos y de ese modo garantizar la soberanía alimentaria de la población. En este sentido, el artista Jan Benavente recuerda que en la crisis de los 90 en Cuba, su padrastro recorría grandes distancias en bicicleta para resolver la comida. 3 décadas después, cuando la pandemia amenaza la economía, él aplica su fórmula. Siembra los vegetales en su azotea. Para el mini huerto usa material reciclado, tejas francesas que rescató de una demolición y que le sirven para delimitar cultivos en un techo rodeado de edificios de los años 50 en el barrio del Vedado. La idea de hacer el tema de la siembra urbana viene a raíz de los problemas que tiene el país, el mundo, con la economía y con todo el tema del coronavirus a nivel internacional. Hay que destacar que mientras la agricultura urbana es una moda en Europa o en países desarrollados, en Cuba es una necesidad, debido al bloqueo financiero, económico y comercial que ejerce Estados Unidos sobre la isla desde hace 60 años y al que ahora se suman los efectos de la pandemia, que golpean de lleno una economía que es impulsada por el turismo. Y aunque Cuba tiene al coronavirus bajo control, lleva más de 3 meses sin generar recursos ante la interrupción de los viajes. Al mismo tiempo, un reporte diplomático asegura que Cuba está entre los países latinoamericanos con los rendimientos más bajos en términos de producción agrícola, con pérdidas de casi el 57% de los alimentos producidos. En ese contexto, el gobierno llamó a que los ciudadanos impulsen la agricultura urbana y se preparen para tiempos más difíciles. Nuestra reserva, nuestra potencialidad, están en lo que podamos producir nosotros, dijo el ministro de Economía, Alejandro Gil. Para el gobierno de Cuba, los sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes al cambio climático son prioridades de la producción alimentaria nacional. Esta busca ser más autosuficiente para garantizar a la población lo necesario para su consumo básico, sobre todo en el actual contexto mundial. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó que se promueven en ese sentido inversiones, el desarrollo de nuevas tecnologías, la innovación, la cultura nutricional y la transformación de formas de gestión, así como la apuesta de disminuir la importación de alimentos en el país. Cabe señalar que la mayor de las Antillas está clasificada como una de las naciones de alto riesgo, según el índice de vulnerabilidad al cambio climático en la región, realizado por el Banco de Desarrollo de América Latina. Es por ello que el gobierno cubano, en coordinación con organizaciones internacionales como la FAO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, implementa proyectos e inversiones para combatir las consecuencias y desarrollar una agricultura sostenible que apoye también a las comunidades. Porque a agricultura urbana, suburbana e familiar nasceu justamente no período especial, não? Quando o povo cubano necessitava ter alternativas de acesso ao abastecimento de fruta, verdura e legumbre, não? E agora, em esse contexto, a hora de dificultar para a produção dos alimentos, o país prioriza uma vez mais a agricultura urbana, suburbana para dar respuesta. Finalmente, hay que destacar que si bien buena parte de las tierras son de propiedad estatal, el gobierno las entrega en usufructo a cooperativas y particulares, que cosechan más del 80% del total de alimento producido en el país, pero que satisface solo el 20% de la demanda.
Ante este escenario, hace unos días, el titular del Ministerio de Agricultura de la República de Cuba, Gustavo Rodríguez, afirmó en un programa de televisión que como parte de las nuevas medidas de enfrentamiento a la COVID-19, el país fomentará aún más la agricultura urbana, suburbana y familiar. El MINAT prevé recuperar para fines de este año más de 8.300 hectáreas y llegar a más de 10.000 hectáreas en 2025 y a unas 11.200 hectáreas en 2030. El presidente cubano Díaz-Canel reiteró la importancia de esta soberanía alimentaria para su nación. En días recientes, el primer mandatario divulgó en su cuenta en Twitter un artículo del diario nacional Granma sobre la reunión hecha con expertos en el tema. Llamó a abordar de manera integral este rubro, soberanía alimentaria y seguridad nutricional, para incluir todos los eslabones vinculados en la producción de alimentos. El director del Instituto de Suelos informó que se elaboran 39 bioproductos y otros 18 están en desarrollo. E indicó también que la calidad de este programa debe incluir la de los productos, buscando más eficacia. Datos oficiales dicen que Cuba gasta $500 millones en la importación de materias primas para la alimentación. Y al mismo tiempo, las afectaciones por el bloqueo de Estados Unidos en su contra en lo que es el rubro alimentación y agricultura ascendieron entre abril 2018 y marzo 2019 a unos $412.230.000. Especificaciones que están en el informe presentado por la isla a las autoridades de todo el mundo. Gracias a todos. Hasta la próxima.